maestros, familia, compañeros. Me presento, soy TSU paramédico Mayela Alejandra Macías Barbosa. El proyecto realizado se llama el formato de registro de atención médica prehospitalaria como respaldo jurídico, consecuencias de su omisión ante la atención médica prehospitalaria. Este proyecto se llevó a cabo de mayo a agosto del 2026 en la Dirección de Salud Pública del estado de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, esto o bien llamado como Cruz Verde. This technical report analyzes the medical legal consequence of omission in completing the pre-hospital medical card record form and highlights the importance of this proper completion through an intervention aimed at operation person. La problemática que yo encontré durante estos 4 meses pues fue que inicialmente se identificó la parte de la omisión del llenado correcto del FRAM o formato de registro de atención médica prehospitalaria. ¿Y qué es este formato? Bien, este formato tiene que ver con la documentación que nosotros realizamos como paramédicos en la atención del paciente, que realmente es lo más importante a la hora de atenderlo. Nosotros tenemos que documentar absolutamente todo de lo realizado, ¿sale? Entonces, este es un expediente clínico que genera posibles consecuencias legales si no lo llenamos bien. Las consecuencias legales, ¿para quién son? Para el personal responsable. ¿Y en qué casos? Cuando el servicio es de relevancia, ya sea para la institución, para la víctima, para el mismo personal para defenderse o para fiscalía. Se desarrolló, ante esta situación, decidí desarrollar una intervención con todo el personal operativo para fortalecer el cumplimiento de la normatividad vigente. Entiendo que algunos ya lo conocen, pero me gustaría, pues más que nada, continuar con eso y como que recordarles el punto. ¿Por qué lo decidí? Porque encontré omisiones en la parte de la información completa del paciente. Encontré datos incompletos, datos personales incompletos, el nombre incompleto, no tenían edad, no tenían fecha y demás. Falta de observaciones y tratamientos realizados por el mismo paramédico, problemas de formatos ilegibles debido a la letra, debido a que estaban sucios, debido a que estaban rotos. Entonces realmente por ahí fue más que nada el tema. Y algunos apartados importantes sin llenar. Mi proyecto lo dividí en 4 fases. La primera fase fue el diagnóstico y análisis de necesidades. Realicé una base de datos en la cual capturé 986 formatos y de los cuales se encontraron 1193 incidencias. En la fase 2, mis compañeros de TCU, son compañeros, se llaman Vania y Jorge, ellos nos apoyaron con la parte del cuestionario y del tríptico que les acabo de entregar. No, yo los apoyé, mas no es totalmente de mi autoría. Pero nos apoyamos, así como yo les proporcioné la base de datos para que ellos tuvieran la oportunidad de hacer ese tríptico, ellos me proporcionaron el cuestionario para ver cuáles eran las consecuencias o si había algún punto en específico por el cual no se llenaba correctamente. Entonces, en la fase 3 fue el diseño de la intervención que yo realicé o de la presentación. No puedo decir que fue una capacitación como tal, porque sé que una capacitación dura varios días, dura mucho tiempo, y realmente para no afectar la operatividad, porque estamos hablando que somos sistema de salud, pues encontramos la manera de, durante una semana, asistir todos los días, de media hora a 45 minutos aproximadamente para realizar la intervención. En la fase 4, pues ya fue la implementación de esta intervención, en la cual de 100 paramédicos adscritos a la Dirección de Salud Pública, fueron 51 nada más los que tuvimos como resultado. Y esto no porque yo lo dijera o porque la dirección lo dijera, sino había bastantes servicios, estaban en otras bases, tenían traslados y tenían eventos. Es por esto que sucedió. Bien. El objetivo general, pues realizar un diagnóstico documental dirigido más que nada, pues al personal de Dirección de Salud Pública y con el propósito de identificar las consecuencias médico-legales
al llenar el FRAMP y las consecuencias derivadas de su llenado incorrecto con base en la normatividad vigente. Encontré alguna normatividad, un marco legal, ahorita se los especifico, y realicé una intervención al personal operativo sobre las consecuencias por su omisión del llenado correcto, fomentando así el cumplimiento normativo para mejorar la calidad de estos registros clínicos y pues que no nos afecte como tal en algún tema legal. Presentándoles la pirámide de Kelsen, me basé en 6 niveles. En el primero fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, que básicamente habla del derecho a la salud. En el nivel 2, la Ley General de Salud en su artículo 465. Encontré también la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares. El Código Penal Federal del Estado de Jalisco en su artículo 210, 211 y 211 bis 1. La norma 034 de la SCA 3 del 2013. Y la norma 004 SCA del 2012 que habla del expediente clínico. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece la protección de datos, la protección de derechos y responsabilidades como tal del personal. Entonces, por eso fue también que la incluí, aparte del derecho a la salud. La Ley General de Salud en su artículo 465 nos habla de la regulación de los prestadores de servicio. En el Código Penal Federal ya nos habla un poquito más sobre las responsabilidades que podemos acreer, como lo es, dependiendo del agravio, puede ser alguna multa económica sin trabajarlo, pero no nos van a dar el sueldo, o puede ser, lo más grave, puede ser prisión de 1 a 3 años. En la norma 004 nos habla del expediente clínico, que esto nos establece más que nada la parte de qué es lo que debe de llevar el formato y cómo se debe de llenar el formato y en qué horarios o en qué tiempos. Y la norma 034 pues nos habla de la organización y funcionamiento de los servicios, básicamente nosotros qué tenemos que hacer a la hora de la atención del paciente. Bien, en la metodología yo utilicé un enfoque mixto, que fue cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo porque se hizo una revisión y contabilización de incidencias mediante la base de datos que les vuelvo a poner aquí. Y cualitativo porque se hizo una investigación documental. Agarré parte por parte y lo revisábamos y todo fue capturado aquí. Y se hizo un análisis normativo para poder ver qué era lo que nos podía afectar con base a las incidencias que habíamos encontrado. Como parte de los resultados, encontré el más preocupante fue la firma del consentimiento informado. Esto quiere decir que es un problema demasiado grave cuando yo puedo demandar o me pueden demandar a mí porque simplemente toqué al paciente. Entonces, aquí no estoy llenando la firma del consentimiento informado. De 986 FRAPs, 230 no lo tenían. Es realmente un número bastante preocupante. Sin observaciones del diagnóstico, que es cómo me voy a defender yo del por qué le estoy dando ese diagnóstico al paciente, encontré 220 incidencias. No llenar toda la parte de atrás, que es donde viene la parte del tratamiento, el consentimiento informado, la firma de recepción de pertenencias o aplicación de medicamentos. Encontramos 146 incidencias. Sin tratamiento otorgado, entiendo que hay veces que no se le hace un tratamiento a un paciente, pero eran pacientes que eran trasladados, eran pacientes que realmente sí necesitaban un tratamiento y no lo plasmaron. El problema aquí es que no lo digo yo, lo dice la norma. En la norma 034 establece un apartado específico que dice lo que no está escrito no está hecho. Por lo tanto, si yo no lo plasmé en ese documento, quiere decir que no hice nada. Entonces, pues 109 no tenían tratamiento. En 102 formatos intentamos que mejoraran la letra. No los podemos poner a hacer caligrafía, algunos son doctores, pero bueno, realmente pero realmente pues sí hay que mejorarlo un poquito porque realmente eran ilegibles. Y llegábamos y le preguntábamos al paramédico, oye, ¿y qué anotaste aquí? No sé, ni él mismo se acordaba. Entonces a la hora de una defensa legal, pues sí nos pueden llegar a sancionar por eso, porque pues no está legible.
La cronometría incompleta a la hora de activar a la hora que se activa el servicio, a la hora que sale la ambulancia, y esto nos habla del tiempo de respuesta y esto nos habla para la atención del mismo paciente. A lo mejor no es una consecuencia grave médico-legal, pero el tiempo es oro en este tipo de situaciones. 29 lo encontramos se encontró sin el hospital receptor. Esto quiere decir que trasladaron al paciente, pero nunca firmó el médico responsable. O sea, el paciente quedó en el limbo. A la hora de un tema médico legal, pues no va a tener el paramédico cómo respaldarse que realmente entregó el paciente y a quién se lo entregó. 5 pacientes lo encontramos sin Glasgow, sin la escala de coma de Glasgow, que es la escala de evaluación neurológica. 3 con el domicilio incompleto, nos empezaron a comentar también que era por parte de quien activaba los servicios y demás. 3 los encontramos sin hora de alimento, y no porque no hayan comido, pero no lo especificaron y volvemos a lo mismo, lo que no está escrito no está hecho. 3 sin el sampler y 1 que no tenía el nombre del paramédico responsable. Las incidencias que no fueron, o que fueron menos graves, las que realmente fueron mejores, encontramos 208 completos y realmente les agradecimos bastante a quien pudo realizar los fraps completos. 25 de esos fueron falsas alarmas, entonces realmente pues ahí especificaron el apartado de que eran falsas alarmas. 18 servicios fueron cancelados, 9 firmaron el desistimiento de la atención, pero solamente 9. Y esto es lo que más intentan los paramédicos para no llevárselo. Realmente es la realidad que encontré. 6 pacientes decidieron trasladarse por sus medios. 4 fueron traslados programados de hospital a hospital, 2 fueron servicios especiales y 1 restos óseos calcinados. Esto se hizo un total de los dos de 1193, de este lado son 916 y de este lado son 277. Se hizo una media, de la cual de los 986 fraps se encontraron de entre 2 a 3 incidencias por cada formato. En los resultados, como les comentaba anteriormente, durante la intervención realizada participaron 51 personas voluntariamente, de las cuales 24 fueron operadores, 20 fueron paramédicos responsables, 4 fueron paramédicos motorizados, 2 fueron directivos, porque también me pidieron realizar la intervención a los directivos, y tuve una compañera voluntaria de aquí mismo de UTZ. La participación permitió involucrar a distintos perfiles de la misma institución con el fin de que realmente la mayoría tuviera o conociera más a fondo la situación. Aquí les presento, mis compañeros decidieron agarrar el tríptico que les proporcioné y tomarnos una foto, y esta fue parte de la fecha del 22 de julio que nos apoyaron mis compañeros también a dejar tomar una foto para, pues, como evidencia de la intervención. En mi experiencia puedo comentar que pues esta etapa representó para mí algo de gran aprendizaje. Agradezco también bastante a la Dirección de Salud Pública de Tlajomulco de Zúñiga por haberme brindado la oportunidad de haber estado ahí, de haber apoyado, de que me hubieran apoyado. También agradezco a los profesores de esta casa de estudios, que creo que todos ustedes fueron mis maestros. Gracias porque estuvieron acompañándome en estos 3 años, 8 meses. Me regañaron, maestra, la hice enojar. Profe, me puse mal en su clase. Profe, ¿qué le puedo decir? Platicaba y me dormía. Y nuestra conocida estábamos súper risa. Entonces, muchísimas gracias por todo este trayecto que me acompañaron. De manera especial agradezco a mis familiares, amigos que el día de hoy me acompañan. Gracias en este día tan importante por estar aquí con ustedes. Me llevo grandes aprendizajes de esta casa de estudios, grandes aprendizajes de cada uno de los maestros de mi familia. Y pues voy muy feliz por este capítulo que concluí. Al menos presenté un proyecto que al menos en 51 personas quedó grabado. Entonces creo que es un puntito más de la mitad. Entonces realmente todos me apoyaron, todos estuvieron escuchándome, nos hicieron preguntas, me hicieron críticas constructivas, entonces realmente pues todo estuvo súper bien. En conclusión, puedo decir que este proyecto pudo evidenciar la importancia correcta del llenado del FRAM como parte fundamental de la documentación en la atención prehospitalaria.
Nuevamente les comento, de la revisión de 986 formatos se encontraron 193 incidencias. Esta es la parte frontal del formato, para que se familiaricen un poquito, destacando así la necesidad de fortalecer la calidad de la normatividad vigente y la confiabilidad de los registros. La intervención, les vuelvo a repetir, realizada con 51 integrantes, que contribuyó pues a reforzar la parte importante de efectuar los registros completos, claros y oportunos, favoreciendo así el adecuado respaldo documental de cada uno de los servicios y pues médico legal, claro. Todo esto pues en la atención dada por uno mismo. En la bibliografía les dejé un pequeño QR, es lo mismo que está aquí realmente, es parte también de la misma bibliografía, por si gustan consultar las normas. Y pues de mi parte, insisto, muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Gracias. Maestras, ¿me gusta comenzar? Sí, creo que nos recibes con este tríptico. Como tú lo estás dando como parte de ti, una imagen tuya, revísalo. Tiene muchísimas faltas de ortografía y errores de dedo. Y entonces, tu trabajo lo vas a exponer bien. No traigas algo que esté mal hecho que demerite tu trabajo. Siempre revisa, aunque tú tengas que hacer una corrección y una impresión de 4 nada más folletitos para nosotros, pero que estén bien hechos. Ahora, es importante que, aunque tú sola hayas hecho tu proyecto, siempre utilices un lenguaje científico, impersonal. No digas mi proyecto, di el proyecto, no digas analicé, encontré, di se analizó, se encontró, porque eso le da más formalidad a todo el trabajo que hay detrás y se nota que fue un trabajo diagnóstico, que fue un trabajo que muestra la importancia de tener claridad en el impacto que tiene el llenado de un documento. Otra cosa es que muestras porcentajes y muestras un 100% de la muestra que tú tuviste, más no nos dices el universo total de cuánto es y qué porcentaje tomaste tu universo, cuál es el que tú estudiaste de ese universo total. Porque si tú me dices que revisaste 900, pero ¿cuánto era el total? ¿O de qué periodo de tiempo? O sea, ¿cómo determinaste eso? Nada más por ser informativa con nosotros y para que quede bien definido tu trabajo que realizaste. Esas serían mis únicas observaciones y felicitarte por tu fluidez, por tu dominio, por tu seguridad y quitando solo esos que son detalles como de formalidad y profesionalismo, te felicito mucho por tu proyecto. Gracias, maestra. Atendiendo un poquito las necesidades que me comenta, esto se realizó solamente con el mes de marzo, debido a que era el mes que ya estaba capturado y que estaba en archivo y me permitieron a mí realizar. Y del mes de marzo del 2026 fue donde se sacó Está bien, es una muestra válida, nada más si especifica cuál es tu muestra y de dónde surgió, porque yo digo, esos como de todo el año, de toda la vida, los que estaban en el escritorio. Sí, claro. O sea, ¿cómo determinaste, cómo hiciste tu lapso de dónde corta dónde? En tiempo, en números, en tipología, en lo que tú quieras. Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Sí, claro. Have a question? Bueno, bueno, yo voy a hacer únicamente 2 comentarios. Obviamente el primero relacionado con el inglés. Sabemos que en ocasiones no le damos tanta importancia al inglés como se debería, sin embargo, pues en estos momentos te das cuenta que sí era necesario y que sí hay que trabajar en él. El segundo es lo importante que es, por ejemplo, para este tipo de documentos, el que se entienda. Por ejemplo, algo en el que hiciste mucho énfasis fue en el que las letras estuvieran bien escritas o en el que no había como mucha claridad en los escritos de las personas, y siento que es algo que justamente te da la universidad y que es algo que nosotros como maestros siempre tratamos de hacer con ustedes y que a veces ustedes lo toman como la maestra exagera, como que la maestra no quiere que nosotros, o sea, yo puedo escribir como yo quiera y al final de cuentas no es importante.
Pero aquí, una vez que haces un proyecto como este, te das cuenta de la importancia de cada una de las clases que tienes aquí en la escuela y de que pues tienes que tomar un pedacito de cada quien para que puedas salir adelante. La verdad me gustó el proyecto, felicidades. Gracias. Gracias. Bien, te felicito. Me da gusto verte en esta proceso de etapa. Gracias. He visto o tuve el honor de darte aunque sea un cuatrimestre, pero vi tu proceso y tu cambio. Gracias. Nada más, sí, igual concuerdo con las maestras, hay que cuidar mucho el tema de la ortografía, hay que cuidar mucho esa parte de cómo se expresa uno. Sí, también tenía la misma duda de cuál fue el periodo que se tomó, la cantidad de servicios que hubo durante un mes, que es mucho, esos son muchos, y luego más porque Flamenco tiene servicios y servicios. De ahí en más, nada más el tema del proceso del llenado del FRAP. Me sorprende que una institución tan grande como la de Tlajomulco te siga cometiendo errores, que lo determinaste y lo contemplaste, qué bueno, porque realmente nosotros como paramédicos, sí es cierto que lo dice ahí, lo que no está escrito no está hecho, y tú ante un tema legal lo que te va a defender es tu documento. Entonces esas firmas, todo eso es importante y qué bueno que hizo las observaciones. Y creo que eso es como el punto clave de este proyecto. Dejaste esa espinita y cómo viene un alumno que les diste en el ego, vaya, ¿no? Porque entonces, cómo llega un alumno y me va a decir qué hacer mi trabajo, ¿vale? Entonces eso es muy importante, qué bueno que acudiste a hacer este tipo de intervenciones y por mi parte es cierto. Gracias. Alejandrita. Dígame. Bueno, me ha tocado ver tu madurez, he visto cómo has ido cambiando, me tocó estar en la otra presentación también. Me agrada cómo ha ido mejorando. Sí, hay detalles que siempre vamos a tener que seguir mejorando. Te vas dando cuenta que las famosas materias de relleno en este momento empiezan a valer y a tomar un valor de relevancia más alto. Siempre les dije y siempre les voy a seguir diciendo, estoy muy orgulloso de ustedes, porque no cualquiera toma la carrera que toman ustedes, no cualquiera gana lo que ganan ustedes y hacen lo que hacen ustedes, pero pues sabes que estoy muy orgulloso y no lo digo aquí, se los he dicho aparte y en el salón. Por otro lado, me gustaría saber de las habilidades blandas, ¿qué fue lo que más te costó trabajo en este proyecto? Por lo que alcancé a escuchar en lo que estuviste resolviendo, ¿qué fue lo que más te costó trabajo aplicar? Fueron dos cosas realmente muy específicas. La parte de trabajar con otros compañeros que realmente no conocían un poquito más de la licenciatura, de normatividad, de la parte de ortografía, que bien lo mencionamos, la parte, pues no sé, o sea, usted trabajó conmigo, sabe perfectamente que me gusta llevar a cabo pues, los procesos de cierta manera, y trabajar con otras personas realmente fue un poco complicado, pero salimos adelante realmente. Y la segunda parte, pues como bien lo comenta el profe Marcos, es cierto, fue muy complicado darles en el ego específico a los paramédicos, porque sí me cuestionaban y sí me decían, es que no es cierto, y yo, es que lo dice la norma, o sea, ni siquiera lo digo yo. Y fue un proyecto que se me otorgó, y fue un proyecto que me metí, que realmente me involucré, y me puse a leer bastante sobre las normas, cuando honestamente, ustedes saben, el fuerte no son las normas para mí, pero sin embargo me puse a leerlas, investigué, me adentré más en el tema y fue así como les alcancé a dejar, como bien dicen, la espinita, y no fuéramos esos 51, porque entre pasillos, pues ellos se decían. Algunos realmente ya los conozco, algunos paramédicos ya los conozco de años, a lo mejor algunos otros los conozco de otra institución, han sido mis jefes, han sido mis compañeros, me han regañado, fueron mis maestros, algunos también dentro de la ambulancia. Entonces realmente el llegar y yo decirle, es que no especifiqué quién lo había hecho mal, pero sí era muy complicado porque decir, yo lo hago bien. ¿Cómo les explico que no? Entonces fue ese punto y el intentar no corregirlos, pero ayudarlos a guiarlos y que cada quien considerara que era lo que realmente estaba mal o estaba bien, pues era a criterio de cada uno, pero sí, esa parte. Bien, pues nada más te recomendaría, haz una lista de habilidades blandas. Hay varias cosas en las que debemos de trabajar, hay cosas, áreas de oportunidad, yo que te conozco un poco más,
Entonces hay áreas de oportunidad. Por otro lado, la parte del inglés que dicen la maestra es esencial. Hoy tuvimos el FanFest, o el FIFA FanFest. Llegaron gente de muchos lugares del país, del mundo, y hubo personas que no pudieron atenderlos por la falta de manejar un idioma extra, ¿no? Si tienes problema con el de es que me da vergüenza por cómo hablo, ¿sí? No te preocupes, platica con un hindú y te vas a dar cuenta que no hablas una chulada, ¿no? O sea, te da maestra que dice. Entonces, te recomiendo eso. Por otro lado, acuérdate que les dije, no se queden en México, los quiero lejos de aquí. No nos vengan a robar la carne que nos queda aquí todavía, el aire, y váyanse a otro lado. Por eso les pedí qué tanto les pagaban en Canadá, qué tanto les pagaban en Estados Unidos. Entonces, bueno, es un mundo globalizado ya actualmente. Y pues para cerrar, sigue manteniendo el respeto al uniforme, sigue manteniendo el respeto a esta carrera. No van a trabajar ustedes con máquinas, trabajan con personas. Y el día de mañana te va a tocar que alguien trabaje con la vida de alguien a quien tú amas. Y entonces, ¿cómo quisieras que lo trabajara? Para mí es eso, te felicito, he visto un incremento en tu madurez, sigue madurando y ya no te quiero de operativa, siempre se los dije, ¿verdad? No te quiero de operativa, te quiero de administrativa, te quiero de dirección, pero para hacer eso necesitamos trabajar mucho nuestra parte de habilidades blandas, nuestra parte de idioma y seguir aprendiendo un montón de los que ya tienen mucha experiencia en esto, ¿vale? Ese sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Maestros, ¿tienen algún inconveniente? Bueno, nos ponemos de pie, por favor. En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a 14 de agosto del 2026, el comité evaluador designado para la revisión y análisis de la exposición de estadías conforme a la establecido en el artículo 7 del reglamento de estadías profesionales y con los requisitos establecidos por el plan de estudios en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se reúne con el propósito de emitir el siguiente dictamen. El comité evaluador ha revisado detalladamente la exposición de estadías presentada por la estudiante Macías Barbosa Mayela Alejandra, así como los informes y evidencias documentales proporcionadas, y tras una evaluación exhaustiva y después de deliberar entre sí, resolvieron declarar aprobado por unanimidad y mayoría. Muchas felicidades. Gracias. Alejandra, Muchísimas gracias. a celebrar. Gracias. Gracias. Ahorita no las con tu asesor. Ok. Ahorita nada más hacer la lectura y Ajá. se van a dar los documentos después. Ok. La carta igual la deliberación de la institución. La de la liberación creo que están deteniendo algo porque se ve por ahí un arrocillo en cuanto a los nombres a quién se estaba derogando. Entonces hay que ver de todos modos con tu asesor. La mía sí estaba dirigida a Carranza. no, creo que era la doctora. La deliberación de la empresa, sí, no hay problema, pero la liberación de tu asesor académico. Ok, va que va. Entonces acércate a él ya para que informe. Ok, va que va. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Viernes, Alejandro.